A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa. Que tal? Benvidos á Escola de Pais. O Nadal ten un significado relixioso, pois o que celebramos é o nacemento de Xesús. En cambio, hoxe, isto viuse agochado polas luces, polas comidas abundantes, polos agasallos, polas compras. É dicir, que hoxe, basicamente, o Nadal ten un significado moito máis consumista que antano. Xa un mes antes de que veñan estas datas, comezamos a ver todas as establecementos xa adornados, as calles cheas de luces, comezan xa dende a televisión a bombardearnos cos anuncios de xoguetes, algo que antano era moi diferente e non ocurría así. De todo isto imos a falar hoxe e, como sempre, contamos ca presenza de Concha Lavid, directora de aprendereaeducar.org. Benvida, Concha. Hola, bien hallada, Alba. Contamos, ademais, tamén ca presenza de Luisa Olveira. Ela é empresaria e hoxe ven tamén en nome de tía abuela. Benvida. Hola, ben hallada, gracias. Contamos, ademais, unha vez máis con Cristian Miller, director da Casa das Linguas. Benvido, Cristian. Gracias por la invitación. Ademais, hoxe Cristian, como alemán, vainos a contar un pouquiño como se desenvolven as navidades ali, non? Vamos a ver. E hoxe, ademais, contamos ca presenza dunha persoa moi importante. El é fundamental no Nadal e veu dende moi lonxe para estar aquí con nós, para falarnos un pouquiño de como son agora as navidades e tamén de que tal se están a portar os nenos de Santiago. Falamos de Papá Noel. Benvido, Papá Noel. Bo Nadal. Moitas grazas por estar aquí e vir dende tan lonxe ata Santiago. Bueno, como dicía, estamos constatando que as navidades son demasiado consumistas. Os nenos piden demasiados agasallos. Non sei, Papá Noel, ti que vives, que levas vivindo moitos anos, estás notando que os nenos piden demasiados xoguetes comparado con antes? Vamos ver, eu penso que piden demasiado. O que pasa que todo depende como se comporten os nenos. Porque, claro, según sea a cantidad de comportamento bo, tamén van ser os regalos máis bons ou menos bons, máis cantidad, menos cantidade. Pero estás notando que, por exemplo, están pedindo demasiadas cousas que non son necesarias? É dicir, demasiadas tecnoloxías, por exemplo? Vai ser que sí. A verdade é que están entrando nunha dinámica un pouco consumista, digamos. Crees que non se dan conta, por exemplo, de outras persoas que o necesitan máis, como xente sin recursos, e que están sendo demasiado egoístas? Hai un pouco de todo, pero penso que sí, en algúns casos tenden ao egoísmo, en algúns, sí. Bueno, Luisa, ti como tía abuela, que notas? Notas que os nenos están sendo demasiado caprichosos hoxe en día? Era algo que antes, por exemplo, non ocurría? Sí, moito. Hoxe en día, moitísimo. Demasiado. Antes non. Antes poñían un xoguete, como moito, e, bueno, xa non digo na época de meu fillo, pero na miña xa non existía o do xoguete para moitos nenos. Uns calcetíns, un paraguas ou unhas botas que fixeran falta, e aí acabouse todo. E agora é que ven Papá Noel, enchen as casas de xoguetes de todo tipo, os tíos, os avós, os amigos, toda a familia, xoguetes, total que os nenos ali van amontonando todo e acabouse. Aí acabouse a festa, o día que o reciben, porque ao día seguinte, pois, eles van a coller o seu paquete de folios e as súas pinturas e van a facer os dibuxos que facían antes de Papá Noel e esos xoguetes quedan ali todos apilados. Como moito a mellor un, pero bueno, eu vexo que nin ese un, sexa o que sexa, ainda que os pidan eles. É dicir, que sí que se está notando un pouquiño que o feito de regalar tantos nenos fai que non valoren, non, as cousas? Non valoran nada, o sea, os xoguetes non os valoran para nada. Os nenos valoran máis outras cousas que deberían de ser regalos primordiales e de todos os días. Eles valoran moito que xoguen con eles, que lle dediques tempo, que se teñen un xogo, pois o xogo da oca,
que xogues con eles pois unha hora ou dúas, que non te canses de xogar, que os saques á calle, que os leves ao parque, que os leves a ver unha obra de teatro para eles, que os leves a ver un espectáculo musical para a súa idade. Eso valorano moitísimo, é que estés con eles, que rías con eles, que xogues con eles, que saltes con eles, que vas aos columpios e te columpios incluso con eles, que te atreves moitas veces. Eso é o que valoran os nenos, é o que vexo eu no entorno da miña afillada, da súa irmán e de todos os compañeros da súa clase. É a amistá entre eles, os nenos. Quérense moitísimo entre eles. E veñen a casa e falan dos compañeiros, de que se me queren, non me queren, do cariño, falan do cariño, do amor, non como se lle faltase na casa ou na familia, non? Pero lle dan moitísima importancia ao cariño que lle teñen os compañeiros. Mais que aos xoguetes, vamos, para min ahora mismo é unha cousa sin ningún interés para eles. E canto máis modernos e mellores sexan, peor, o sea, moitísimo peor. E ademais que, bueno, Nadal é unha época na que moita xente mellor ten días libres ou hai moitos días festivos, non? É un tempo tamén máis de poder pasalo cos fillos, non, Cristian, non sei se ti, por exemplo, como pai, aproveitas estas datas, non, para estar máis cos teus fillos, e non solamente o feito de darlle xoguetes moitas veces como para cubrir ese valeiro de non estar durante todo o ano o suficiente con eles, non? É dicir, bueno, vou compensar desta forma. Credes que a veces tamén é unha forma un pouco de compensar esa falta que a veces teñen os pais por causas laborales? Bueno, eso lo dices tú por causas laborales. Yo creo que en general sí, que los regalos son un poco eso, ¿no? Una recompensa. Pero es que en general en la sociedad se ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado el tiempo que se tiene para dedicar, pero incluso cuando se tiene, cambian las prioridades. Eso es una cosa que se nota y esto simplemente tiene su prolongación en fiestas como Navidad. Pero si te fijas, los intereses de los padres ya son diferentes. Entonces, los padres son los que educan a los niños. Si los niños ven que para los padres es sobre todo esto, la importancia es tener dinero, gastar, demostrar lo que uno tiene, es decir, todo lo que dijiste, la sociedad consumista, pues es lo que transmitimos a los niños. Me preguntas cómo lo hacía yo. Pues para nosotros siempre ha sido muy importante el tiempo que le dedicábamos a los niños. De hecho, siempre decía que la idea para la academia, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahí con los niños, surgió por nuestra experiencia con los niños, porque les dedicábamos muchísimo tiempo, lo que decías, de pintar con ellos, de hacer manualidades, de jugar. Entonces, somos nosotros mismos que creamos también estas necesidades en los niños. Y no digo que una cosa tecnológica, hombre, tú no te puedes separar ahora del tiempo en el que vivimos, simplemente es el tiempo, es decir, hay teléfonos, hay ordenadores, pero esto no quita lo otro, que tú dediques tiempo. Cuando ves a la gente realmente leyendo un cuento. Para mí, por ejemplo, nunca faltaba para nosotros el cuento por la noche, algo muy importante antes de irse a dormir, los niños antes de dormirse, en este caso también por los idiomas, para mantenerlos, un cuento en alemán, uno en griego. Es decir, ese tiempito es básico y mucho más importante que todo lo demás. Los niños no piden los regalos. A los niños se les educa para que ellos consideren los regalos moi importante. E ademais que tamén estamos vendo como constantemente, non, dende a televisión nos están bombardeando cos anuncios de xoguetes e o peor de todo é que eses xoguetes moitas veces non son, bueno, o sea, non ten nada que ver a realidade, non, co que estamos vendo na tele e fai que os nenos se ilusionen, pensen que fai 50.000 cousas e ao final non fai nada diso, non? Claro, es que lo que se provoca ahí es una sobreestimulación en los niños que después, cuando lo tienen delante, puede, en algunos casos, que no responda a las expectativas, con los cuales crean en ellos también un sentimiento de frustración, que a veces no son capaces de digerir. Pero hay otra cuestión importante, como bien decía Luisa, es si nos situamos, y lo hemos visto a veces en imágenes de televisión, sobre todo en los telediarios, que nos dicen, nos enseñan cómo abren los juguetes los niños al otro día de que Papá Noel se los deja debajo del árbol.
Es decir, empiezan a abrir, miran, apartan, empiezan a abrir, miran, apartan. Es decir, realmente es tal el dispendio que se hace por parte de los adultos cuando escriben las cartas a Papá Noel, ¿no?, que realmente los niños no le dan ese aprecio. Pierden incluso la ilusión, porque un regalo tiene que suponer algo extraordinario. Cuando ven un montón a su alrededor, evidentemente no les puede llamar la atención, no pueden tener la ilusión. Por eso, de alguna manera, lo que comentan los expertos y los pedagogos es limitar los regalos a un máximo de 4. Y dentro de esos 4, como bien decía Luisa, que 2 sean útiles, es decir, pues un paraguas, una ropa interior, unos calcetines, un abrigo, es decir, algo que sea útil. Y luego es cierto, también si el niño se ha portado adecuadamente, ¿no?, durante todo este trimestre de colegio, pues lo lógico es que aquel regalo que más ilusión le hace, aquella petición por la que el niño ha insistido a lo largo de un cierto tiempo, pues que efectivamente se le ponga. Pero lo que comentamos, es decir, ¿en qué basamos la Navidad? A mí es lo que más me preocupa, es decir, que se pierda ese sentimiento de una institución como es la familia, que es la base de una sociedad. Entonces, cuando se reunía la familia hace 40, 50, 60, 100 años, se reunían en torno a una mesa los tíos, que mira qué importantes son, porque mira cómo controla la tía y madrina además los gustos de su ahijada, que son fundamentales. Además, los tíos y los primos son fundamentales en el crecimiento y en la evolución cognitiva de los chicos, ¿no?, en su desarrollo personal y afectivo. Que a veces no lo tenemos en cuenta y estamos cada vez cerrando más el núcleo familiar son los padres y como mucho los abuelos, porque a veces los utilizamos como canguros, sin darnos cuenta que esos tíos y esos primos son fundamentales. Bien, pues esas mesas, que además se cogían tablas en las casas de al lado, se pedían prestadas para hacer una gran mesa donde cenaban eso, los tíos, los primos, los abuelos maternos, los abuelos paternos, donde había, y se comía lo que se podía, es decir, no tenía por qué haber marisco, era lo que está muy de moda, que era el bacalao con coliflor, pero eran felices y después se cantaban villancicos y se comentaban las anécdotas que habían ocurrido durante el año, es decir, las familias estaban reunidas en torno a algo que era el afecto, ¿vale? Hoy parece que las familias se reúnen en torno a algo impersonal, es decir, cuál es la vajilla o el mantel que se va a poner, el adorno navideño, qué comidas vamos a... De tal manera que llegamos incluso a empeñarnos por el resto del año, o al menos por los próximos 3 o 4 meses, por poner en una mesa cosas que realmente podríamos tomar en otra época del año a unos precios mucho más asequibles. Quiero decir con esto que les estamos transmitiendo a los niños, ¿vale?, que es necesario hacer algo a cualquier precio porque tenemos que demostrar que celebramos. No, la celebración es algo mucho más sencilla, es lo que acabamos de comentar, es decir, es reunir a aquellas personas que se quieren en torno a una mesa. Pienso que después el tema de los regalos es que es secundario, es decir, el mayor regalo que puede tener una familia es el afecto y el estar unidos. Yo recuerdo con mucha ilusión, además, aquel famoso anuncio de un turrón que decía vuelve a casa por Navidad, ¿no? Es decir, y volvían los hijos, volvían los abuelos, los padres y tal. Entonces, eso es el espíritu o debe de ser el espíritu de Navidad. Y eso es lo que debemos de inculcar a nuestros hijos, porque si nuestros hijos no crecen en el afecto a la familia, en el cariño a sus abuelos, a sus padres, es decir, a sus tíos, el día de mañana, cuando crezcan y se hagan adolescentes, si les falta ese pilar fundamental, yo le digo muchas veces a algunos padres cuando vienen a nuestro gabinete y veo a los niños, los adolescentes fundamentalmente, que a veces se rebelan contra la autoridad que ejerce la madre o el padre, pero cuando miro a los ojos de esos niños y les saco algunos temas que son temas afectivos y veo cómo se les llenan los ojos de lágrimas, les digo, con este niño se puede trabajar. Este niño
es recuperable. Lo que hay que buscar es en el entorno de la familia el afecto necesario, la atención necesaria para sacarlo adelante. Por eso hablo de que es más importante el afecto y la vida y la convivencia en familia que el regalo. El regalo debe de ser algo, eso, que sorprenda, pero no te puede sorprender si son 40. O problema é que eu creo que estamos mal acostumbrando moitos nenos de hoxe, porque un neno que só ten un regalo ou dous, pois non estaría descontento, porque de feito eu creo que agora cando se acaban o Nadal van a clase, o que fan é competición de a ver cantos regalos tiveches, cantos tal. Eu recordo, por exemplo, cando era pequena, que a profesora sempre nos preguntaba a ver que regalos tiveches. Entonces, claro, o neno que tiña poucos, pois sentíase como cohibido, non? Entón, agora é como... Claro, es lo que te estaba diciendo antes, es como si fuese una competición. Es decir, hay que demostrar que el que más tiene, parece que es el que es más guapo, el que es más... es decir, el que es más en definitiva, ¿no? Pero eso realmente ha cambiado. Esto no ha sido siempre así, que la gente que tenía dinero quería demostrar que lo tiene. ¿Esto realmente es algo nuevo? Yo creo que no. Yo creo que esto siempre se ha hecho. ¿Qué es lo que pasa? Que anteriormente en la sociedad, digamos la sociedad gallega, que yo no la conozco, pero de oírlo, pues anteriormente era muy rural y había mucha gente pues que no... Había menos recursos. Eso, y todos tenían menos recursos. Entonces no había unos pocos que no tenían y que se sentían mal por no tener, sino que la mayoría no tenía más. Es decir, si tú recibías ¿cómo dijiste? Pues unos calcetines o un paraguas, pues no creo que tu vecina recibiera muchísimos juguetes de mucho dinero. Pues no, tampoco. Es lo mismo con mi papá, por ejemplo. Mi papá nació en el 29, en el año de la crisis mundial. Luego vino la época de Hitler y la Segunda Guerra Mundial, pues por supuesto. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, él tenía 16 años. Pues qué infancia va a haber tenido. Y claro, me decía, es que claro, cuando yo era niño y así, digo, papá, tú viviste en otra época y en tu época todos vivieron lo mismo. Entonces tampoco te lo pasaste mal, porque si uno tenía una pelota, la compartía con todos y todos estaban felices. ¿Cuál es la diferencia? Que si esta misma gente hubiera tenido las posibilidades que tienen hoy, a lo mejor hubieran sido iguales. Es decir, si la gente tiene más posibilidades, las quiere tener. Anteriormente era la carroza, hoy es el coche. ¿Cuánta gente me ha dicho, pero Cristian, ¿cuándo te compras un coche nuevo? Yo digo, ¿pero por qué? Si este me hace todo lo que necesito, me lleva de un sitio a otro y no tengo ningún problema. Es más, no lo tengo que cuidar ni nada, ¿no? Y le pegas un golpe y bueno. Y no, pero ¿qué va? Tienes que comprarte un coche nuevo. Y esas cosas están, y a lo mejor está en las personas, en el ser humano, ¿no? Que en cuanto tenga la posibilidad quiere, igual que cuando ven a la gente rica a lo mejor, ¿no? Y los ve así con envidia, ¿realmente quieren cambiar la situación para que no haya ricos y no haya pobres? ¿O simplemente quieren cambiar su situación para que ellos tengan esa posición y tengan esas posibilidades que tiene el rico? Eso, no sé, lo tenemos que pensar y creo que decir que anteriormente se unía más la familia, había más unión familiar, sí, pero también tenemos que pensar por qué. Yo no sé, hoy en día, por ejemplo, los abuelos, otra vez nos quedamos aquí en la sociedad, yo veo muchísimos abuelos recogiendo a los niños porque los padres trabajan los dos y los llevan a casa y claro, están mucho en contacto con los niños y dices, genial. Pues muy bien, eso es mucho más de lo que yo conozco en Alemania. En Alemania la familia son los padres y los niños, quizás los abuelos, pero los abuelos ya están en el sí, o están en el asilo, así, ¿no? Qué palabra más fea. Qué feo. Te iba a decir, es que sois mucho más fríos en ese sentido. No, pero digo la palabra, la palabra fría. Ya. No, pero también sois más fríos, ¿no? Sí, pero es decir, mira, anteriormente no era así. Sí, porque no, y lo digo justamente así para que se dé uno cuenta qué es lo que, cómo reacciona la gente cuando tiene las posibilidades. Es decir, cuando hay necesidad, necesito a mis padres también. A ver, lo voy a decir así, claro, simplemente para reflexionar. Verdad, es cierto, ¿no? Si no los necesito más, si yo tuviese suficiente dinero para solucionar la situación de otra manera, a lo mejor no harían falta, incluso pueden llegar a molestar.
A ver, lo digo así, si realmente esto viene Pero eso todo... es muy triste, nace de un egoísmo es triste, en las personas, ¿no? Es decir, esto realmente es triste, claro. pero ¿de dónde viene eso? Yo creo que es eso, que si tú tienes la posibilidad y no necesitas más a los demás, te retiras más y te encierras más. ¿Por qué anteriormente tenía la gente más contacto con los vecinos? Pues mira, me puedes dar un pan, es que no tengo pan. Y la gente se ayudaba. É algo que hoxe nas aldeas aínda sigue pasando Porque moito. hoy te necesito tú y Menos, mañana sí. tú me necesitas a mí y así hay unidad. Pero si nadie necesita al otro, porque yo me puedo pagar el carpintero que me viene a arreglar algo o el manitas que viene a hacerme Yo el es que trabajo. me niego. Sí, porque no es muy romántico lo que digo. No, exacto. Es que tú hoy ya lo dijiste antes cuando estábamos en maquillaje, que hoy me ibas a provocar en ese sentido y lo estás haciendo. Es decir, pero lo estás haciendo y me estás provocando una tristeza inmensa, porque el mensaje que estás dejando en el aire es que crece el individualismo, porque también crece, digamos, o porque de La alguna manera independencia. la independencia, Claro. y entonces crece el individualismo. Eso es tristísimo, porque entonces ¿dónde dejamos ese valor de la solidaridad, ese valor de la camaradería, ese valor de estar siempre al lado de la persona que nos necesita o que nos ha dado de alguna manera la vida en Pero un momento determinado? eso sería la ética. Esto realmente es Claro. donde empieza el valor. Cuando ya no necesitas, cuando no hay necesidad, ahí es donde empieza el valor. Es decir, cuando yo estoy con mis padres, pero no los necesito. Es decir, cuando yo quiero estar con mis amigos, pero sin necesidad, porque nunca les tengo que pedir nada, pero quiero estar con ellos. Les quiero ayudar, no porque él me necesita, pero yo tengo la impresión que le puedo ayudar. Eso es mucho más Pero importante. esa es la parte que a mí me gusta, es la parte que yo reivindico. Claro, y ahí es la tenemos parte que me llegar. gustaría, claro, Claro. Es la parte que me gustaría llegar al corazón de cada una de las personas que nos estén viendo, y también, en el fondo, es la educación que me gustaría trasladar a los niños con los cuales tengo un determinado contacto, ¿no? O incluso a través de este medio. Es decir, creo que es fundamental, porque si no nos volveríamos tan fríos y tan Claro. deshumanos, que realmente la vida no tiene mucho sentido si no la vives también un poco para los demás. Pero y para las entonces personas que quieres tenemos a que tu ir en alrededor. contra del egoísmo. Y lo que Claro. pasa es que el egoísmo es lo que se provoca en nuestra sociedad. Tú tienes que alcanzar eso. Tú tienes que ser el mejor. Tú tienes que estar por delante de los demás. No se está fomentando el camaraderismo, Camaradería. camaradería. No se está fomentando eso, no se está fomentando la solidaridad. Quizás lo que estaba diciendo con los pobres del mundo, sí, pues en Navidades a lo mejor se da un poquito y así, pero vamos a ver cómo reacciona la sociedad. Que si debería realmente, ir máis alá, non? Non y si solo realmente nesta en época. España empezamos a tener refugiados de países donde realmente están sufriendo, aquí a ver cómo va a ser la reacción. Si hay tanta solidaridad y la gente está dispuesta a dar de lo suyo para ayudar. Todo esto hay que ver, pero para esto se necesita educación. Y esto debería ser un papel fundamental tanto en la familia como en los colegios, en todas las instituciones que están para educar a los niños. Más que conocimientos solamente teóricos, que se fomente estas cosas para llevar esta sociedad a un futuro que valga la pena. Pero justo ese es el mensaje que podemos mandar en estas Navidades, es decir, por un lado, enseñar a nuestros hijos que hay gente o niños que no tienen esas posibilidades, tratar de que vayan pues, a organizaciones no gubernamentales, por ejemplo ONGs, que tratan de ayudar a niños que no tienen, pero que ellos lleven sus juguetes, pero no los que están rotos y los que no sirven, sino los juguetes que realmente, por lo que sea, o por edad, o porque ya han jugado muchas veces, pues que los lleven, o esa ropa que ya no necesitan, por ejemplo, pero ir de la mano con los padres, no que sean los padres los que lo metan en una bolsa y lo lleven, sino que sean los niños los que acompañen a sus padres. Y decías antes tú algo muy bonito, es decir, durante estas Navidades es cierto que nos cuadra muy mal, porque nos cuadra sábado y domingo, ¿no? Pero seguramente que algunos de los padres que nos vean harán algunos días de vacaciones.
pues lo importante es trabajar con ellos, lo que comentabais, de tener comunicación, pero también es importante pues el regalo de llevarles a ver una buena obra de teatro, o de llevarles a ver un espectáculo de cine, o llevarles a un auditorio a escuchar música, es decir, fomentar en ellos. Y dentro de esos regalos, lo que muy bien decía Cristian, regalarles 2 cuentos, por ejemplo, o un cuento. Es decir, de alguna manera fomentar esos valores que queremos que nuestros hijos tengan el día de mañana. Sí, eso habría tienen mucho que ver los padres en ello. Claro. Y como decía Cristian, ahora mismo ese individualismo se nota en todas partes. Ellos por la semana, los padres, recurren a los abuelos, a los tíos, a quien sea, para que le echen una mano con los críos. Pero después, cuando son fiestas señaladas, comidas familiares, cosas, cumpleaños, entonces se encierra la pareja en sí misma con sus niños y no salen de ahí. Ellos tienen, cuando tú haces una fiesta familiar, ellos tienen que ir pues tienen alguna cosa que hacer, ir a algún sitio. Entonces, eso siempre es no. O sea, los tíos, los abuelos, los padrinos, los primos, que para mí son muy importantes, y más cuando los niños, cuando es un hijo único y tiene primos, ahí ya es más primordial, ¿no? Exacto. Entonces, ellos son el fin de semana o esas fiestas, la pareja con sus dos críos o los que tengan. Y esta parte de la familia, ese fin de semana queda anulado. Pues terrible. Durante el año, igual en una ocasión, pero después queda anulado. Y yo lo veo en muchas parejas que hacen, o sea, que hacen sí, que esto. de alguna manera tratan de compensar el hecho de que durante la semana no tienen tiempo que dedicar a la pareja o a los hijos, entonces aprovechan el fin de semana para estar, y de alguna manera para estar ellos formando esa unidad familiar, más tiempo juntos. Su unidad familiar, claro, que es importante, por supuesto. Claro, que es muy importante, pero yo creo que hay tiempo para todo, es decir, está un sábado y un domingo. Antiguamente, yo vuelvo siempre a lo de antes, ¿no? Porque estamos evolucionando mucho, pero no sé si mejor. Ahí tengo yo la gran duda. Pero como hoy tú has venido en plan de llevarme la contraria, Cristian, pues yo voy con mi sistema, que es el mismo de siempre. Es decir, de alguna manera la pareja puede estar juntos, la unidad familiar pueden estar juntos el sábado, pero el domingo pueden ir a comer, simplemente son 2-3 horas de ir a comer con los padres, un domingo con los maternos, otro domingo con los paternos, y de alguna manera tener ese contacto que es importantísimo para la evolución de los niños. Ya no digo para ellos, digo para la evolución de los niños. Es decir, la tranquilidad que le provoca, nosotros que estamos siempre tan estresados y tenemos que andar de un sitio para otro, pero los abuelos, que ya es gente como retirada, que ya su vida va mucho más lenta y tiene mucho más tiempo que dedicarle, por ejemplo, la satisfacción yo lo veo en la escuela, los niños que se crían con abuelos a aquellos que no, la diferencia es tremenda. Es decir, incluso la forma de hablar, su vocabulario es muchísimo más amplio, son como más despiertos, lo que yo les llamo rebellos, ¿no? Y se nota muchísimo en la evolución de los niños ese contacto con los abuelos. Por eso lo reivindico siempre, como reivindico el contacto con los primos. Tú sabes bien que nosotros en las fiestas de violonchelo siempre invitamos a que vayan los tíos y los primos, porque consideramos que es fundamental para la evolución del niño, el sentimiento de familia, de sentirse arropado el niño, ¿no? Eso le da seguridad también, al mismo tiempo que le da independencia, pero le da seguridad en sí mismo, que es muy importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente, dice Cristian, claro, es que como ahora todos tenemos de todo, y yo digo, no es cierto, Cristian, perdóname corazón, pero no es verdad. Es decir, no es cierto que todos tengan de todo, es cierto que todos queremos tener de todo y todos queremos demostrar que tenemos de todo, pero no es verdad, porque tú te vas a primeros de enero y lo que dicen la cuesta de enero ya no es una cuesta. Es decir, ya vamos, es como escalar el Everest para algunas familias, porque se han dejado la piel en un intento de demostrar que si resulta que se comen unas alubias y se es mucho más feliz que comiendo marisco, y le trasladas a los niños además que lo importante no es lo que comes, sino con quién lo comes, ¿vale? O en el tema de los regalos, que llega un momento que hasta están anestesiados ya de tanto recibir regalos. Pues resulta que el hecho de darles ese regalo que tanta ilusión les hace,
uno, y después compartir con la familia. Es decir, a la abuela se le regalan las medias, al papá la camisa, al abuelo la camiseta de felpa. Es decir, pero que vean que hay que compartir, que Papá Noel no puede traer solo para los niños, sino que tiene que traer para todos, y para todos en la medida de lo que, es decir, en una medida razonable, porque lo otro es irracional. O problema é que hoxe, como ben sabrá Papá Noel, quen fai as cartas? Os nenos. Os maiores fan carta? Os maiores hai algún que sí. Hai algún que sí? Hai algún que sí. Eu o que creo é que, polo menos, os nenos deberían facer a carta sempre vigiladas polos pais, porque, polo menos, non axudaría un pouquiño a seleccionar, dicir as cousas que son útiles, as que non, porque non te atopas a veces con cartas demasiado longas nos que prácticamente piden todo o catálogo da tenda. Claro, penso que deberían de facer unha criba do que realmente piden o que podría ser realmente útil para eles. E outra cousa, eu, por exemplo, recordo cando era pequena e facía a carta, sempre a facía, eso sí, con miña nai ao lado. Entonces, cando vía que me pasaba, eu facía líneas que non existían na carta e seguía facendo líneas para que me collesen máis regalos, non? Pero miña mãe dicíame, pero ao final da carta sempre tes que pedir algo para os nenos que non teñen nada. Tú atopas, por exemplo, moitas cartas de nenos nos que realmente se acordan dos que menos teñen, ou crees que son todos moi egoístas? Realmente son as menos as que piden para os demais. É sempre mirando para un mismo. En certo modo, pois deberían de acordarse máis do veciño de modo figurado, quer decir, do outro neno que está en outra parte do mundo que non ten, aínda que pida, sempre vai ter un pouco menos, por desgracia, pero bueno. Entón, bueno, estou de acordo contigo en que deberían de pedir máis para os demais, e non todo para un mesmo. E por outro lado, tamén hoxe eu creo que estamos mal acostumbrados nenos no sentido de que eles xa orientan a Navidad a pedir regalos. É dicir, o mellor nun cumpleanos quizáis admitan que se lle regale un pouco de roupa, pero o Nadal é igual a xoguetes. Eu, por exemplo, teño un afillado de 3 anos e regaláballe, bueno, neste caso foi no seu cumpleanos, regalélle un xersei e casi non sabe nin falar, pero xa me dixo, pero isto non é un regalo. Por qué? Porque para eles un regalo é xoguete. Sí, porque roupa teñen moita xa, lla compra todo o mundo e xa lla compran sempre. Non teñen falta de nada. De roupa teñen 40 Peter Pans, 40 jerseis, non sufren esa carencia que sufríamos nós, que nos regalaban os calcetins, Dios mío, mirabas para eles todo o día, o seguinte. Eles non teñen esa carencia. Xa teñen todo no armario, non lle fai falta eso. Nin comida. Pero o caso é que xoguetes tamén teñen a punta pala, é dicir, igual que teñen moita roupa, moito calzado, tamén teñen moitos xoguetes, pero en cambio nunca é suficiente. E despois, por exemplo, ves nenos pequenos, porque sobre todo estamos comprando xoguetes moitas veces a nenos de meses, que non saben nin como se xoga con eso, e que realmente o que fan é deixar o xoguete a un lado e coller unha caixa de cartón e xogar ca caixa. Justamente, eso fano cando teñen moitos xoguetes, xogar con caixas de cartón, ca súa cuna, ca silla. Y que por otro lado es mucho más creativo, quiero decir, es que se aburren de ver tanto juguete alrededor y lo que buscan, y además que es vital, de vital importancia, que ellos, porque el otro es matar la creatividad, y realmente lo que busca, lo que el niño necesita para desarrollarse es buscar su propia iniciativa, es decir, tener iniciativa, tener creatividad, buscar eso, la caja de cartón o con un par de palos ponerse a esquiar o cosas por el estilo, quiero decir, buscar algo diferente y que ellos mismos hayan realizado con sus propias manos. Pero fíjate a propósito de lo que estabas diciendo, mira, otro de los problemas que se producen los padres, últimamente yo siempre lo digo que lo hacen con complejo, es decir, con miedo, educan con miedo, con complejos, con sentimientos de culpa incluso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Tratan, con eso de llenarles de juguetes, tratan de mitigar esa culpa que tienen probablemente por no dedicarle o no poder disfrutar con ellos todo el tiempo que quisieran. Y llegan al punto incluso de que cuando, pues hoy en día, por desgracia, ocurren estas cosas más a menudo de lo que fuera tal, se separan los padres y celebran pues la Nochebuena en una casa, por ejemplo, y Reyes en otra casa. Bien, pues resulta que le llenan de juguetes en las dos casas. Y curiosamente yo el otro día tenía una niña, se enfadó muchísimo conmigo porque le dije, mira, no, a partir de ahora, si estás con papá en Nochebuena, Papá Noel irá solo
a casa de papá. Y como los Reyes Magos van a ir a casa de mamá, tendrá solo regalo en casa de mamá. Esa niña se enfadó, salió del despacho y se marchó toda enfadada porque ella lo que quería era tener regalos en todas las casas, no importaba cuál. Es decir, ella le daba lo mismo, pero lo que quería era tener muchos regalos en las dos casas. Claro, esto al final, hablando con la mamá, pues llegamos a un entente porque, claro, entre otras cosas, uno de los dos piensa que pierde si no regala. Es tremendo. Y lo que tienen que regalar es afecto, es cariño, no cosas materiales. Bueno, al final llegamos al entente de que le regalaría algo útil, eso, la muda interior o las zapatillas de casa en casa de uno y en la casa del otro tal. Entonces, bueno, Papá Noel tiene doble trabajo y al mismo tiempo, pues claro, tiene que pensar muy mucho los regalos que tiene que llevar para darle gusto a todos los niños y también a los padres, claro. Por eso eu creo que os nenos deberían pensar un pouco en Papá Noel, porque son moitos nenos no mundo os que repartirlle e non se poden pedir tantos regalos, sí ou non? Efectivamente. Deberías lanzarlle un mensaxe Os aos meus nenos e renos dicirlle están moi estresados. que están pedindo máis do que ti podes facer, non? En moitos dos casos, sí. Entonces hai que deixarlle o máis interesante para o neno. O sea, ti crees que o mellor con 2 regalos por neno sería suficiente? Penso que sí. Non necesitan tanto, verdad? Non, a cantidad non fai a calidad. Pero justo eso es lo que estamos diciendo. Lo que decía con el dinero y la posibilidad que tiene la gente es comparando con otros tiempos. Y efectivamente, pues es así. No es que hoy todos estén ricos, por supuesto que no, lo sabemos todos. Pero sí que hay una diferencia muy grande, ¿no? Cuando en esos tiempos, pues una prenda todavía era algo especial y decías, por Dios, por fin unos calcetines, ¿no? Sí. Entonces, hombre, esos tiempos no los tenemos ahora. Y estoy hablando en general, ¿no? Pero lo otro, eso sí que es educación y es dedicarse a los niños. Pero la dedicación, eso, los padres no están dispuestos, en general. Siempre esas cosas que digo son en general, ¿no? Por supuesto que hay otros. Es decir, dedicarse. Esto ya empieza con qué juguetes escojo. Esto realmente son decisiones pensadas. ¿O va la gente simplemente al supermercado y coge cualquier cosa? Y muchísimos juguetes, es cierto, son inútiles, completamente inútiles. Son unas cositas de plástico que matan la fantasía. Si un juguete tiene un sentido, es que ayude a desarrollar el cerebro de los niños. Entonces, tiene que fomentar la fantasía, ¿no? Tiene que ayudarles a ser creativos. Esto es lo que un buen juguete puede hacer, lo que un buen libro puede hacer. Pero claro, para saber lo que es bueno y no, me tengo que dedicar a esto, tengo que invertir tiempo para mis niños. Pero si ni esto lo tengo, no tengo. Y no digo que no lo tengan, digo que no lo cogen. A ver, un ejemplo solamente. Pero yo veo muchas veces también cuando hay niños en sitios donde también hay bares y así, los niños jugando y los padres están ahí pues tomando su cañita. Está bien, pero pienso que esto es los fines de semana, durante la semana ya no tienen tiempo. Pues pásate y juega tú con el niño el fin de semana y tómate la cañita pues más tarde cuando el niño ya está en cama o se va a casa. Simplemente dedicarle más tiempo. Este tiempo es fundamental. Si no me cojo este tiempo para ir con los niños a la playa, coger una barca y salir con ellos, enseñarles a pescar y enseñarles muchísimas cosas, si es más importante estar ahí tranquilo, no, déjame en paz y mira, tú ahí te meto un vídeo y estate tú a tu bola, ¿no? Eso es lo fundamental. Entonces, perdón, un niño nunca, ¿cómo se va a esperar de un niño que ponga, ay, mira, un regalito para ese pobre ahí, si nunca se ha fomentado esto? La humildad, otra cosa que es fundamental, que la tienes que enseñarse al niño. Eso no viene por nacimiento. Un niño no nace humilde y siempre pensando en los demás. Esto es algo que es la educación. Para eso estamos en realidad los padres. Y si no se fomenta esto, no viene una reacción del niño que quiere más y más. Yo creo que es normal. Es normal en el ser humano. Lo otro es lo que tenemos que aprender.
O si no, queremos tener, y todo para nosotros. El ser humano es egoísta por sí, no nace altruista y quiere ayudar a los demás. O sea, fíjate, a propósito de eso, el otro día, hablando yo con un adolescente, siempre le preguntamos, ¿no? Es decir, pues qué actividades haces con mamá, cuáles haces con papá, se le hace un test, ¿no? No había hecho nunca nada con su padre, no recordaba haber hecho nada con su padre, me pareció tristísimo. Mira, un ejemplo, hicimos en la academia, fue el Día de la Madre o el Día del Padre fue. Y entonces, yo quiero a mi papá, claro, en inglés. ¿Por qué? Porque juega conmigo, porque lee conmigo, porque me lee cuentos, porque me lleva a cama por la noche. Y una niña de 7 años o así, de pronto se levanta enfadada y dice, mi papá no hace nada de esto conmigo. Así, pero le salió de lo más profundo de su alma. Y nos quedamos, ¿verdad? Que te deja como dices, por Dios, yo quería solamente hacer una cosa positiva así, diciendo pues el papel del papá, pero en muchos casos pues no lo es. Y no se trata ahí de papás separados, que muchas veces está mejor así, separados, y cada uno hace lo suyo y bien, que juntos, ¿no? En este caso pues no. Pero le salió y ahí te diste cuenta lo importante que es, ¿no? Sí. Lo importante pero que luego veremos por qué esa niña tiene rabia, tiene ira, tiene frustración, no se adapta con sus compañeros, busca compañías en las cuales no son las más recomendables. Es decir, todo parte de que esa niña va a buscar un afecto, una referencia, algo que le faltó en su infancia. Un vacío. Un vacío, efectivamente, porque en realidad, yo siempre lo digo, es decir, los niños que vienen a nuestro gabinete a aprender a educar, por ejemplo, no son niños malos, ninguno es malo, y todos tienen un fondo. Y cuando llegas a ese fondo, ¿sabes lo que salen? Lágrimas. Lágrimas de tristeza, de ira, de rabia, de sentimientos que no han sabido canalizar o que no les han enseñado a canalizar, ¿vale? Y en el fondo una tremenda insatisfacción. Es triste, pero es así. ¿Por qué? Volvemos a lo de antes, por eso es digamos, mi cerrazón o mi tema con este asunto, es decir, porque si los niños no encuentran en el calor de la familia esa afectividad que necesitan, si le damos todo hecho, si los regalos vienen a montones, si no saben por qué hay un regalo, cuál es el sacrificio para conseguir este regalo, si no sabemos los trabajos que pasan Papá Noel con Mamá Noel y con todos los elfos allá en Laponia para hacer esos regalos, si desconocen todo eso, el día de mañana lo que serán son unos tiranos, y cuando tengan 16 años y le pidan a su padre la moto y el padre le diga, pues no puedo comprar la moto, dirá, ¿por qué? Si hasta ahora me has comprado todo, si hasta ahora me has dado todo, ¿por qué ahora no me lo das? ¿Y cómo le explicas? Mira, no se te puede dar porque no hay la edad, porque no tienes el carnet, porque es necesario otra serie de cosas en este momento, o simplemente porque nuestros recursos económicos son limitados. ¿Cómo eres capaz de explicarle todo eso si previamente no has hecho el trabajo? Claro, hay muchos padres que se sorprenden cuando los chicos llegan a los 12, 13, 14, 16 años y se encuentran que desconocen a su hijo. Claro, pero y yo pregunto, ¿y dónde estabas cuando tenían los 2, 3, 4, 5, 6? Es decir, ¿dónde estabas? ¿Qué hiciste con ese niño? Entonces, aquí estamos dando unas pautas que nos gustaría de alguna manera que si las consideran válidas, pues que las tomaran en consideración, porque realmente lo que hacemos con un niño desde que nace hasta los 11, 12 años es lo que después vamos a obtener a lo largo de su vida, ¿no? Además que estamos creando unha xeración moito máis consentida. Eu, por exemplo, vexo, bueno, por casos, por exemplo, de primos meus ou así, cando chegaron un pouco a adolescencia, 12, 13 anos, xa non querían regalos. E como lle viñeras un regalo, querían diñeiro, non querían outra, querían diñeiro, decía, a mí non me regales nada, a mí dame diñeiro. A que punto chegamos, non? É dicir, cuánto materialismo hai. Claro, pero es el mismo materialismo de cuando recibes la invitación de boda y te ponen, fulanito y menganita le invitan a usted a tal y tal y tal. Y abajo te ponen, número de cuenta. Es decir, ya te están diciendo que tienes que ingresar un dinero. ¿Y si no lo tengo? Es decir, ¿tú por qué me invitas?
¿Me invitas porque quieres mi compañía o me invitas realmente porque lo que buscas es que yo engorde tu cuenta corriente? Es decir, nos estamos metiendo en una sociedad, como bien decía, que claro, yo entiendo lo que comentaba, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos vivieron otros mundos, vivieron otras épocas, había hambre, había miseria, había todo eso que tú quieras, pero desde luego había muchísima más solidaridad y desde luego había mucha más camaradería y había un sentimiento de unión en la familia que yo no sé qué decirte, Cristian, pero yo cambiaría todo eso, es decir, yo cambiaría todos los bienes de este mundo por tener una unidad familiar, sinceramente, porque no te dan placer, no te los puedes llevar al otro mundo. Sí, pero lo que tienes que conseguir es que esta unidad familiar exista en este mundo sin la necesidad. Porque eso es lo que a lo mejor no me expresé bien, pero yo simplemente decía que anteriormente existía esa unidad por necesidad. Y no, o porque eran mejores personas. No, ¿qué va? Eso es... ¿No? La gente no ha cambiado, no era Yo mejor creo entonces, sí. no era mejor entonces que hoy. Simplemente hay diferentes valores y entonces... y esto va cambiando en la sociedad. Entonces, había más necesidad, había más... Nos necesitábamos más los unos a los otros. Claro, entonces... Pero no por necesidad tampoco, a veces, muchas de familias acuerdo. no necesitábamos o no necesitaban nada y sin embargo yo veía que tantos que fuesen gente que tuviesen más dinero o menos, la unidad familiar era siempre, o sea, en esas fechas estábamos todo el mundo reunidos. Sí. Y en cambio ahora, Ya. en fin. Mira, otro ejemplo a lo mejor porque también querías hablar de Alemania, ¿no? Entonces, para ver hasta dónde puede llevar eso. Cuando hablo de la generación de mis padres, pues era todavía así, ¿no? Mucha unidad familiar y entre más para atrás vas, pues más, ¿no? Pero esto fue disminuyendo con el tiempo y la independencia. Entonces, esto no significa que no pueda haber unidad, que no pueda haber amor por Dios. Y a eso tenemos que llegar, sin esa necesidad, tener esta unidad. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que se junta la familia a veces solo en Navidades. Solo en Navidades se junta la familia. ¿Y qué es lo que pasa? Que después de 2 días, como mucho, hay unas peleas que ya no se ven el resto del año. Y para encontrarse otra vez el día de la cena, ¿no? Y ahí hay que hacer teatro. Y ¡ay, qué familia! Y cómo somos todos, ¿no? Entonces, esto es lo que da pena, porque no debemos hacer teatro, deberíamos estar y querer estar juntos porque queremos, no porque nos necesitamos. A esto quiero llegar. Y esto es la educación. Esto es lo que fomentamos en los niños, el cariño por los abuelos. No el vete a casa del abuelo, a lo mejor te regala algo, ¿no? Sino vete a la casa del abuelo que le vas a dar un regalo tú muy grande estando ahí 1 hora con él y jugando a las cartas. Así, no más, fomentando el cariño. Es lo que tenemos que hacer. Y eso en todo, en los regalos, en Navidades, alejarnos de estas normas o estas prioridades que tenemos ahora, que son sobre todo las materiales, y ir más a lo espiritual, a lo cotidiano, a lo más profundo. Simple, Sí. sí. Y entonces llegamos a lo sencillo, ¿no? Y decimos, pues eso, una cosita. Me encanta, por ejemplo, cuando mis hijos se hacen regalos, casi siempre son un álbum de fotos con algo escrito o algo hecho a mano, o el grande que dibuja muy bien ahora hace de las fotos dibujos y lo regala y la gente está encantada, ¿no? Y digo, mira, esto vale mucho más que cualquier otro regalo y los guardamos como un tesoro. Entonces, esto lo aprendieron desde pequeño, que haciendo algo y tomándote el tiempo y regalando tu tiempo, que esto es mucho más valioso que yendo a una tienda, ahí 20 euros, un juguete de plástico que no vale para nada, aquí tienes tu regalo, vamos a ver, ¿no? Invierte tiempo, es tanto los padres para los niños, pero tenemos que enseñárselo a los niños que eso es bonito y lo van a disfrutar haciendo cosas para sus padres, para los amigos, para eso. A eso me refiero. Sí, y los niños también, sobre todo, bueno, hasta la adolescencia, reclaman en las fiestas ahora en estas fiestas o cuando sea, reclaman muchísimo que toda la familia esté unida y cuantos más mejor. O sea,
yo lo que observo en nuestras niñas es eso, que el mayor regalo para ella, bueno, igual un juguete de Papá Noel que sabemos que no le va a hacer caso, y bueno, sí, por sacarle el papel y eso, pero ella lo que realmente está contenta estos días es de que vayamos todos a reunirnos y que ella va a estar con todos y va a hablar con todos, comentar sus cosas, y eso es para ella, ahora mismo es lo primordial. Porque todavía, primero ha tenido muy buena educación en todos los aspectos, pero además de eso todavía conserva la inocencia. Sí, mucho. Tiene claro, una edad todavía muy sí, inocente sí, sí, y tiene una buena base, que sería fundamental. Yo confieso que yo en eso, bueno, pues porque de alguna manera todos somos fruto de la infancia o de la adolescencia que hemos tenido, yo recuerdo que yo no he sido lo que estoy pregonando ahora, es decir, yo he sido una madre que ha dado todo aquello que ella no tuvo, y confieso que es un gran error. Que no suele pasar. Sí, no. ¿Querías decir algo tú, Cristian? Después. Ah, vale. No, comentaba que efectivamente yo fui de esas madres de que mis hijos tengan todo lo que yo no tuve, porque yo recuerdo que yo en mis reyes, pues por circunstancias que no vienen al caso, no los tenía. Y había visto como otras personas de mi entorno pues habían tenido muchísimo. Y quise que mis hijos no tuvieran esa falta. Sin embargo, reconozco que fui excesiva, ¿no? Como me veis aquí un poco impetuosa, pues excesiva también en ese plano. Y reconozco que probablemente no lo hice todo lo bien que lo debiera de haber hecho. Por eso hoy reclamo y reivindico el hecho de que contra más se ajuste a la realidad que cada uno vive en ese momento, contra más se le implique a los niños en la realidad cotidiana de esa familia, y contra más se le dé valor a aquello que se ha pedido a Papá Noel, mucho mejor. Bueno, xa para rematar, Cristian, quero que me contes en nada, en unos minutiños, si en Alemania as navidades son como aquí, é dicir, hai ese consumismo tamén? Por supuesto, ahí no hay mucha diferencia, y también habría que decir que depende si es una familia más tradicional, que en Navidades a las 12 va a la misa y tiene solamente una cena muy espartana, pero los regalos están ahí. ¿El Papá Noel también va? Bueno, ahí también hay diferencias, ¿no? En el sur, por ejemplo, el Papá Noel no es el que trae los regalos, ¿no? Es el niño Dios, decimos en Baviera. Y entonces es una cosa un poco extraña. Pero Santa Claus, por ejemplo, viene el 6 de diciembre, que es el día de Nicolás. Y viene con un ayudante muy brutal, que para mí el día de Santa Claus era horrible. Yo le tenía mucho miedo. Ahí se mezclan las cosas paganas. Por eso ahí también es difícil decir qué es lo tradicional. Si vamos más atrás en lo tradicional, pues nos juntamos con las costumbres paganas. Y eso es lo que es ese ayudante brutal, que era en realidad los que ayudaban luego a espantar los espíritus del invierno, ¿no? Porque luego ya a partir del 21 de diciembre tenemos los días que se vuelven más largos otra vez. Entonces ahí se mezclan cosas. No, pero lo que quería decir, lo que sí es muy diferente es el tiempo antes de Navidades. Es decir, las 4 semanas, que es el Adviento, las 4 semanas antes de Navidades. Esto se aprovecha mucho en Alemania, por ejemplo, para estar más reunido. También, por supuesto, influye el clima. Es que hace un frío tremendo fuera, entonces todos van a casa. Y lo típico es, por ejemplo, hacer galletas. Eso no puede faltar. Incluso en la gente, en los jóvenes, cuando yo era estudiante, nos juntábamos, que ya no vivíamos en casa, nos juntábamos los estudiantes en nuestros pisos compartidos y a hacer galletas. Eso dicía unha amiga alemana, que os nenos sempre facían galletas de Navidad, además así muy bonitas, con traballo así muy... Eso. Una cosa que, por ejemplo, nosotros en la academia no puede faltar. Todos los años hacemos galletas, miles de galletas con los niños, y les encanta. Y aunque estén ya años con nosotros, siempre esperan este momento, y el olor luego cuando entran los padres también, y les encanta. Y les tiene muchísimas ganas de hacerlo en casa. Y nosotros siempre decimos, pues, la receta está en Facebook, ¿eh? Podéis bajarla y hacerlo con los niños en casa, que les encanta. Entonces, esto sí que es muy importante, este tiempo que crea unidad, no solamente un día. Porque si no, claro, al ser solamente un día la Navidad, entonces se reduce
a lo que es el acto de comer y regalos. Sí. Pero si se extiende un poco es eso de estar más en casa, ya digo, el clima ayuda, estar más en casa, leer, poner la chimenea, pasar horas otra vez juntos y hacer algo. Y eso es lo que debemos fomentar. Aunque no haga tanto frío, tenemos casi primavera aquí en Navidades, pero de estar juntos, tomaros el tiempo, padres, por favor, que esto es súper importante, hacer cosas con los niños y más que todo, así se educa. Bueno, pues con esta mensaxe de Cristian damos por rematado o programa. Eso sí, antes de nada, mandarle un mensaxe aos pais. Pais, por favor, fagan a carta cos seus nenos porque teñen que axudarlles a seleccionar que Papá Noel non pode con todos os regalos. Bueno, antes de rematar, quería tamén que lle dedicasedes boas festas a todos a xente que nos está vendo. Papá Noel, comezamos por ti. Pois é dicir que os nenos que sean bons, que se porten ben cos seus pais, cos seus familiares e que non basen todo nos regalos, que non é sempre todo premio a base de portarse ben. O esforzo é o primordial e o cariño tamén, co cal desexo-vos bo Nadal a todos. Concha? Yo, en nombre de Aprender a Educar.org Galicia y de Violonchelo Blue Escuela Infantil, quiero desearle a todos unas felices fiestas, que lo celebren en familia, que lo celebren con mucho amor, con mucho cariño y sobre todo que participen con los niños, que tengan actividades y que le dediquen todo el tiempo que puedan, porque ese tiempo que le dedican hoy a los niños, mañana los niños se lo dedicarán a ellos. Cristian? Qué bonitas palabras, Concha. Sí. No puedo agregar nada. Puedes, que tú lo sabes hacer muy bien. No, felices fiestas también desde a Casa das Linguas a todo el mundo. Espero que sea así, que tengáis realmente felices fiestas en casa, junto con los niños, con la familia, con los abuelos o los primos, los tíos, y que lo paséis bien. Darle el calor a los niños, ese calor familiar que decimos siempre, que es muy importante para que crezcan en un ambiente de amor. Que si un niño crece en un ambiente de amor, no puede ser mal niño o mal adulto más tarde. Felices fiestas. Luisa. Yo en nombre de los abuelos y de los tíos abuelos, de los padrinos, de las madrinas, pues también tenéis una faceta muy importante con los niños, de estar con ellos, de hablarles, de enseñarles lo que ha sido nuestra trayectoria anterior y nada, que lo paséis muy bien, que le dediquéis muchísimo tiempo, que les regaléis muchos cuentos, sobre todo, y libros, y que los leáis con ellos. E nada, ser todos moi felices. Disfruten moito entonces destos días e vémonos xa no seguinte programa. Graciñas por estar connosco. A Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns. Patrocinan este programa.